El ser humano, con sus errores y omisiones, ha sido por más de 20 años la salida de emergencia de muchas organizaciones. Mi nombre es Marco González y el día de hoy hablaremos si nosotros queremos analizar un error en una investigación de accidentes. Primero tendríamos que entender. Hoy vamos a citar a Trevor Kless, un prolífico autor británico, que nos dijo lo siguiente: decir que los accidentes se deben a fallas humanas es como decir que las caídas se deben a la gravedad. Es cierto, pero no nos ayuda a prevenirlos. Para esto, el día de hoy vamos a hacer una pequeña línea de tiempo en la cual citaremos a Hemrich con sus estudios acerca de la causalidad de los accidentes, donde nos dijo que el 88% de los actos inseguros dan justamente un inicio a la causalidad de un accidente. Bien, Krauss dijo lo siguiente: muy bien, Hemrich, tu aporte es muy valioso, pero en la mayoría de los casos tenemos ya un porcentaje que sube a un 95%. Por tanto, el error humano comienza a elevar justamente ese porcentaje donde la causalidad va ligada siempre a un error de la persona. Posteriormente, los aportes de DuPont nos dicen: Krauss, está muy bien lo que acabas de plantear, pero también en mis estudios yo le voy a aumentar un punto. Ya no es 95%, sino es el 96%. Y posteriormente viene Paul Adiford, que nos dice que no se trata de un 96%, ya que en sus estudios ajusta esa cifra a un 98%. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que definitivamente un accidente va a partir por un error. Y es que es un síntoma. No quiere decir que sea la causa, porque la causa es la que vamos a ver a continuación. Para hablar de un error, tendríamos que citar a una actividad crítica. Y lo primero que nosotros vemos, como lo apreciamos en este gráfico, es esta cuadratura verde donde hablamos acerca del olvido y del lapsus. Esto básicamente es un error, como lo plantea James Rizzo, un error involuntario, un error inconsciente. Pero tenemos una cuadratura de color amarillo que ya nos habla de lo que es la omisión y la violación, que esto ya es un acto intencional y que pasa a ser ya no un error inconsciente, sino un error consciente. Y finalmente tenemos la cuadratura de color rojo, que ya venimos hablando de lo que es netamente negligencia, imprudencia, algo intencional y completamente riesgoso, que ya definitivamente muy pocas personas lo ejecutan o lo desarrollan, a no ser que sea ligado a una situación muy externa a la del accidente. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos ante un error, tenemos que ir identificando si se tratara de un error inconsciente o un error consciente. Pero para hablar de un error inconsciente tendríamos que saber muchas cosas, como por ejemplo, si tiene o no tiene el conocimiento de esa actividad, si es que hay agentes externos que lo llevaron a ese lapsus, a ese olvido, a esa distracción. Y si hablamos del error consciente, ¿qué es lo que lo lleva? ¿Qué es lo que lo motiva a realizar el famoso shortcut, o sea, cortar un paso? Esa es nuestra labor como investigadores de un accidente. Lamentablemente, los accidentes han venido para quedarse. No podemos hablar que implementando una serie de controles vamos a poder desaparecer el error. Lo que vamos a poder hacer es minimizar su probabilidad, minimizar su aparición en un grado muy cercano al cero. Pero desaparecerlo, lamentablemente, no podemos. Y si nosotros comenzamos a entender entonces y analizar el accidente, hablaremos, como lo dijo Paul Adiford, que hay un 98% que va ligado a la persona y un 2% que va ligado a las fallas del sistema.
Pero ese 98% del cual nosotros hablamos tiene un 70% que ha sido generado por las fallas del sistema de gestión. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el 70% que insta a cometer un error está ligado al sistema de gestión. Y hay un 30% que podríamos hablar como error individual o un factor de la persona. Por tanto, cuando nos enfrentamos a la investigación de un evento, tendríamos que hablar con estas primeras 3 puntos que hay que analizar: creencias, la visión de la persona y los valores. Porque eso mueve mucho en la forma de actuar de las personas. Después nos ligamos en los siguientes 4 puntos, que es un punto bastante importante. Primero, vamos a los controles deficientes. Las barreras pueden fallar, porque las barreras no son perfectas, son implementadas justamente por las personas. Después hablamos de los tipos de falla: error consciente, error inconsciente. Después hablamos acerca de las falencias que hay en el sistema de gestión. Y finalmente vamos a hablar acerca de los precursores del error, que están ligados al entorno, a la situación, al tiempo, al momento en que sucede el evento. Por tanto, cuando nos enfrentamos a una actividad crítica que ha generado un evento, un accidente, una pérdida, tendríamos que enfrentar a 4 situaciones distintas para analizar: las capacidades individuales de la persona, la naturaleza humana, las actividades o las demandas de las actividades. ¿A qué me refiero? Me refiero al recurso, me refiero a las herramientas, me refiero a los equipos. Y también tenemos que hablar de los ambientes de trabajo, el entorno. Les voy a poner un ejemplo para que quede mucho más claro. Cuando nosotros hablamos de capacidades individuales, hablamos de falta de familiaridad de la persona para ejecutar esa actividad. ¿En qué tipo de modo está trabajando? Ya lo hablamos anteriormente, que puede ser en un modo automático, en un modo neutro, en un modo conocimiento, y eso lo pueden ustedes ver en las anteriores conferencias que hemos dictado, y lo pueden realizar en nuestro canal. Cuando hablamos de naturaleza humana, hablamos de lo que viene a ser estrés, fatiga. Si cuando hablamos de demandas de las actividades, vamos a citar a todo lo que corresponde a la homologación y certificación de las herramientas con las que yo voy a ejecutar el trabajo. Y si hablamos de ambientes de trabajo, vamos a ver lo que es lluvias, ambientes, ruidos, polvo, calor, visibilidad. Entonces, si nosotros pensamos en que hay ese tipo de precursores, no podemos estar hablando que el error es el inicio, básicamente, de una causa organizacional. Tendríamos que hablar que es prácticamente el inicio de mi cadena causal, que voy a tener que ir poco a poco llegando a este factor organizacional, que va a ser justamente con los eventos precursores y finalmente llegar a la situación del sistema o de la cultura de la organización. Por tanto, hablar de un accidente que fue generado por supervisión deficiente, porque el individuo no siguió un procedimiento o porque el individuo tuvo un exceso de confianza, es simplemente ponerle un nombre a un error. El error sigue siendo error y por tanto hay que tratarlo como tal, o sea, investigarlo para saber cuáles fueron sus precursores y poder llegar a nuestro factor organización. Finalmente lo dejo con este cuadro. Cuando nosotros nos enfrentamos al análisis de una investigación de un accidente, tenemos que darnos cuenta que siempre vamos a comenzar desde el punto humano, o sea, el error de la persona, que es la primera cuadratura que muestro en esta gráfica. El segundo punto a tomar en cuenta son los controles, las barreras que fallaron, las barreras que deberían haber estado y no estuvieron, porque eso justamente
es ocasionado por el error, porque el error de la persona es que hizo o no hizo algo que pudo influir en que la barrera falle. El siguiente punto a analizar es el sistema de gestión, porque el sistema de gestión es el que retroalimenta la implementación de estas barreras, la implementación de estos controles. Y ya finalmente podríamos hablar de lo que es la cultura de seguridad, lo que normalmente se habla en el factor organizacional. Este es un símil muy parecido a lo que plantea Jake Reason, sacado de otro tipo de aportes como de Fred Manuele y de otros autores relacionados a lo que viene a ser la investigación técnica. Mi nombre es Marco González y los espero en una nueva conferencia acerca de la investigación del accidente y de la administración. ¿Quieres conocer más sobre estos temas? Suscríbete a nuestro canal de YouTube e ingresa al grupo de WhatsApp. Para más información, escríbenos a los siguientes números.